De julio, promesa 206. El Dios que cambia tu nombre para siempre. Yo quiero que resaltes estos versos en tu Biblia. Romanos 9, versos 25 y 26. En la Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. En el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y en la Biblia el mensaje dice: llamaré a los que no son nada y los convertiré en alguien. Llamaré a los rechazados y los amaré. Donde gritaban no son nadie, los estarán llamando hijos del Dios viviente. Qué lindo es nuestro Dios. Y su promesa es que Dios es el único que tiene el poder de cambiar la identidad con la que el mundo te etiquetó. Donde otros dijeron: no eres nadie, Dios dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Yo sé que hay heridas que sanan lentamente, pero hay palabras que parecen quedarse grabadas para siempre. Cuando alguien nos dijo: no sirves. Cuando alguien dijo: no eres suficiente. Cuando alguien nos dijo: tú nunca vas a cambiar. No perteneces aquí. Siempre vas a ser así. Incluso el día de hoy hay muchos adultos que siguen viviendo gobernados por frases que alguien les dijo cuando eran niños: que no íbamos a poder aprender, que éramos unos brutos, que nada nos salía bien, que todo se nos caía de las manos, que éramos torpes, fracasados, que éramos lentos. Y yo no sé con qué frase marcaron tu infancia y hasta el día de hoy esos pensamientos y esas frases recorren tu mente. Pero lo que sí sé es lo que dice Romanos 9. Romanos 9 nos recuerda algo extraordinario. Dios tiene autoridad para reescribir tu identidad. No solo cambia tus circunstancias ni el futuro, Él también cambia el nombre con el que tú has vivido durante toda tu vida. Pablo estaba citando al profeta Oseas, y aquí hay algo profundamente conmovedor, porque Dios le pidió a Oseas que pusiera a uno de sus hijos un nombre terrible. El nombre que le puso fue Lo-Ammi, A-M-M-I, que en hebreo significa no es mi pueblo. Ahora, imagínate crecer llevando ese nombre, Lo-Ammi. Cada vez que alguien lo pronunciaba, recordaba el juicio de Dios sobre una nación rebelde, sobre una nación que había roto un pacto. Era el siglo 8 a.C., en el reino del norte, donde se hundía la idolatría, y Oseas usó uno de esos nombres para su propio hijo, como parte de un mensaje vivo. Pero años después, hace algo inesperado. Donde dijeron: no son mi pueblo, ahora dirán: hijos del Dios viviente. No cambia únicamente la relación, cambia el nombre. Y lo que Pablo hace en Romanos 9 es todavía aún más audaz. Él toma una promesa dirigida originalmente a Israel restaurado, y lo aplica a los gentiles, a los que nunca tuvieron un pacto, a los que nunca tuvieron promesas, a los que nunca tuvieron herencia. Para un lector judío del primer siglo, esto era escandaloso. Los de afuera, los sin nombre, ahora entrando a la familia con el mismo derecho de hijos. Y esto es porque cuando Dios restaura, Él no remienda etiquetas viejas. Él entrega una identidad completamente nueva. Yo quiero que tú pienses en un niño que fue adoptado. El día en el que se le firma la adopción, no cambia solamente la casa donde vive ni el apellido que lleva. También cambia su herencia, cambian sus derechos, cambia su futuro. Sigue siendo el mismo niño, pero ahora pertenece a una familia distinta, con un nombre distinto. Eso hizo Dios contigo y conmigo. Él no maquilló nuestra antigua identidad, Él nos dio una completamente nueva. Hay personas que creen que la historia quedó escrita por lo que otros hicieron, por un abandono, por un divorcio, por una traición, por una infancia difícil. Pero Dios jamás permite que un diagnóstico humano tenga la última palabra. Dios nunca revisa tu historial para decidir tu destino. Y eso es exactamente lo que Pablo enseña. Los gentiles eran los de afuera, los extranjeros, los sin pactos, los sin promesas, los sin herencia.
personas sin esperanza. Sin embargo, Cristo abrió la puerta para quienes estaban lejos, ahora fueran parte de su familia. Ellos no llegaron como invitados a la mesa, ellos llegaron como hijos. Así que, ¿qué palabra humana ha tenido más autoridad sobre tu identidad, sobre tu vida, que la palabra de Dios? Porque quiero decirte, Dios siempre habla de último y su palabra tiene toda la autoridad. Aquí, el rechazo deja de ser una marca silenciosa y hace que la persona intente demostrar constantemente que vale. Hay personas que trabajan más, que se esfuerzan más, que tratan de complacer a todos, que buscan la aprobación, que se exigen hasta agotarse, porque creen que necesitan el derecho de ganarse pertenecer, de ganarse autoridad. Pero Dios nunca dice, trabaja para que seas mi hijo. Dios dice, tú eres mi hijo, por eso ahora puedes vivir de una manera diferente. Así que quiero decirte algo, ya no tienes que ganarte el derecho a pertenecer. La identidad verdadera no se encuentra revisando tu pasado, sino mirando al Padre. Mientras el mundo te pregunta, ¿qué has hecho? Dios siempre pregunta, ¿tú sabes quién eres? ¿Sabes quién eres en realidad? ¿Tú estás sirviendo, estás orando o estás esforzándote para ganarte algo que Dios ya te regaló? Y aquí hay algo que encuentro en la Biblia que pocas veces se cuenta. El propio Pablo, el que escribe las palabras de Romanos y se las cuenta a los gentiles, él conoció el rechazo de cerca. Después de su conversión, él intentó unirse a los discípulos en Jerusalén. ¿Y qué pasa? Ellos no le creyeron. Ellos temían que fuera una trampa. Y ese rechazo lo llevó a Tarso, lejos del centro, a un lugar aparentemente olvidado. Y fue precisamente desde ese lugar de rechazo que Dios lo formó como el apóstol de los gentiles. Pablo de Tarso, el mismo que años después escribiría a los que no eran parte del pueblo, a los que eran hijos del Dios viviente. Porque la identidad que Dios entrega siempre pesa más que cualquier etiqueta que el mundo te haya puesto. El rechazo que Pablo vivió no fue el final de su historia, fue la redirección hacia la misión que hoy te alcanza a ti. ¿Tú te has puesto a pensar que si el rechazo que hoy te duele es la puerta hacia el propósito que Dios ya escribió para ti? Date cuenta que el enemigo siempre intenta atacar la identidad. No es una casualidad que cuando Jesús fue bautizado, el Padre dijera, este es mi Hijo amado. El primer ataque de Satanás en el desierto, en Lucas 4, comienza diciéndole Satanás a Jesús, si eres el Hijo de Dios. Porque el enemigo sabe que cuando tú dudas de tu identidad, también dudas de tu propósito. Por eso tantas personas viven como huérfanas espirituales, aún siendo creyentes. Oran, pero como si tuvieran que convencer a Dios. Sirven, pero como si tuvieran que comprar su amor. Temen, pero como si estuvieran solos. Pero Romanos 9 anuncia algo distinto. Tú ya no eres un rechazado intentando acercarte a Dios. Tú eres un hijo que Dios ama, un hijo que es recibido por Él, un hijo que ya nunca más va a sentirse como un rechazado. Hoy Dios quiere cambiar muchos nombres. Quizá tú llevas años llamándote fracasado. Llevas años llamándote divorciada. Llevas años llamándote infértil. Llevas años llamándote adicto. Llevas años llamándote ansioso. Llevas años llamándote abandonada. Llevas años llamándote no deseado. Llevas años llamándote el que siempre falla. Pero Dios hoy pronuncia otro nombre sobre ti. Él dice, tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Tú eres perdonado. Tú eres aceptada. Tú eres escogido. Tú eres amada. Tú perteneces. No porque nunca hayas fallado, sino porque Cristo pagó un precio para traerte a su familia. Así que no importa qué identidad, qué etiqueta te pusieron otras personas que no te conocen. El Dios que te conoce, el Dios que te ama, el Dios que entregó a su Hijo por ti, dice que tú eres
su hijo, su hija, amado y amada. Así que hoy te pregunto, ¿qué nombre te has puesto tú o te pusieron otros que hoy necesitas cambiar por el nombre que Dios ya te dio? Por favor, ya no cargues con las etiquetas de tu pasado. No vivas como un huérfano espiritual. Vive como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Ora conmigo y dile: Dios amado, gracias, porque cuando el mundo me etiquetó, tú me llamaste por un nombre completamente diferente. Gracias porque donde otros vieron rechazo, tú viste hijo. Tú viste el traerme a tu mesa, el sentarme, el escucharme. Donde otros vieron fracaso, tú viste propósito. Hoy renunciamos a todas las palabras que marcaron nuestra identidad durante todos estos años y recibimos esa identidad que tú nos das. Ayúdanos a vivir como personas que realmente pertenecen a tu familia. Que nunca olvidemos que somos profundamente amados, aceptados, escogidos por ti. Gracias, Dios. Recuérdale a cada persona cuánto los amas y que no importa la etiqueta. Lo que más importa es tu amor y tu marca sobre nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y si quieres escribir algo en tu cuaderno, yo te animo a escribir esto. Yo no soy el nombre que me puso mi pasado. Yo no soy el rechazo que viví. No soy mis errores. Soy un hijo, soy una hija del Dios viviente. Le pertenezco a Dios. Soy profundamente amada por Dios. Mi identidad no depende de la opinión de las personas, sino del amor de mi Padre. Y ahora comenzamos nuestro estudio bíblico y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 1, hasta el capítulo 16, verso 14. Romanos, capítulo 9, versos del 1 al 24. El Salmo 19, versos del 1 al 14. Proverbios, capítulo 20, verso 1. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera por estos 206K en 3, 2, 1, ¡adelante! Segunda de Crónicas, capítulo 14. Cuando Abías murió, lo enterraron en la ciudad de David. Después su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hubo paz en la tierra durante 10 años. Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos. Destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. Asa también quitó los santuarios paganos y los altares del incienso de cada una de las ciudades de Judá. Entonces, el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. Durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo, porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Así que continuaron con estos proyectos hasta completarlos. El rey Asa tenía un ejército de 300,000 guerreros de la tribu de Judá, armados con grandes escudos y lanzas. También tenía un ejército de 280,000 guerreros de la tribu de Benjamín, armados con arcos, escudos pequeños. Ambos ejércitos estaban constituidos por hombres de guerra bien entrenados. Cierta vez, un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron hacia la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle del norte de Maresa. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: «Oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor,
tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron, y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Mientras estaban en Gerar, atacaron las ciudades de toda la región. Un terror de parte del Señor se apoderó de la gente. Como resultado, también se llevaron un enorme botín de esas ciudades. Además, atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchas ovejas, cabras y camellos antes de regresar a Jerusalén. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey, Asa, cuando éste volvía de la batalla. «Escúcheme, Asa», le gritó. «Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes». Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades, se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. En estos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón, que se habían establecido entre ellos, pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor, su Dios, estaba con él. La gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera durante el año 15 del reinado de Asa. Ese día sacrificaron al Señor 600 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que habían tomado en batalla. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor, al Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con todo el alma. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, Dios de Israel, sería ejecutado, fuera joven o anciano, hombre o mujer. Con una gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos del carnero. Todos en Judá estaban contentos con el pacto, porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron, y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. El rey Asa quitó a su abuela, Maaca, de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Derribó el poste obsceno, lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos de Israel, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. Llevó al templo de Dios la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Segunda de Crónicas, capítulo 16. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa retiró la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Los envió al rey Ben-Hadad de Aram, quien gobernaba en Damasco, junto con el siguiente mensaje: «Hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío plata y oro. Rompe el tratado con el rey Baasa de Israel para que me dejen en paz». Ben-Hadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a sus comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Hijón, Dan y Abel Bet Maaca y todas las ciudades de almacenamiento de Neftalí.
Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y se detuvo todo el trabajo. Entonces el rey Asa convocó a todos los hombres de Judá para que transportaran las piedras de construcción y la madera que Baasa había estado usando para fortificar Ramá, y Asa empleó esos mismos materiales para fortificar las ciudades de Geba y Mizpa. En ese tiempo, Hanani, el vidente, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y sus conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Asa se enojó tanto con Hanani por haberle dicho esto, que lo echó en la cárcel y le puso un cepo. En ese tiempo, Asa también comenzó a oprimir a algunos de su pueblo. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, desde el principio hasta el fin, están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Jerusalén. En el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. Así que murió en el año 41 de su reinado. Lo enterraron en la tumba que había tallado para sí en la ciudad de David. Fue puesto sobre una cama perfumada, con especias dulces y ungüentos aromáticos, y la gente encendió una enorme hoguera funeraria en su honor. La Biblia nos dice que cuando Asa asumió el trono de Judá, el reino disfrutó de una década de paz. Pero no fue casualidad. Asa removió todos los ídolos, reparó el altar del Señor y fortaleció las ciudades. Es decir, Asa no esperó a la guerra para prepararse. La reforma precedió al conflicto. En tiempos de tranquilidad, Asa edificó murallas, edificó torres, edificó puertas y también cerrojos. Es lo que nos dice la Biblia en 2 de Crónicas 14, verso 7. Asa le dijo a la gente de Judá: construyamos y fortifiquemos ciudades con murallas, torres, puertas y barras. La tierra aún nos pertenece porque buscamos al Señor nuestro Dios y Él nos ha dado paz en todo el territorio. Y en el verso anterior, la Biblia nos dice que nadie estuvo en guerra contra Él durante ese tiempo porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Nosotros podríamos pensar que esto que hizo Asa de edificar las murallas, las torres, las puertas, los candados y todo eso, podría ser innecesario, hasta que llegó Sera, el etíope, con un ejército de 1 millón de hombres. Entonces Asa hizo algo que definió su liderazgo espiritual. Verso 11 nos dice: entonces Asa clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor, nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Marca ese verso 11. Asa clamó a Dios. Asa oró al Señor su Dios y reconoció: solo tú puedes ayudarnos contra el poderoso. Tú eres nuestro Dios. Tu oración siempre va a reflejar tu dependencia. Lo que tú no oras, lo estás intentando lograr por ti mismo. ¿Dónde estás luchando en tus fuerzas el día de hoy? Judá era ese reino del sur y estaba rodeado de enemigos, estaba expuesto a idolatría, pero Asa comenzó su reinado con valentía. Él comenzó orando, comenzó quitando los altares paganos, destruyó los santuarios de incienso y motivó al pueblo a buscar al Señor. En 2 de Crónicas, capítulo 14, versos del 2 al 5. ¿Qué tal contraste con los otros reyes que la Biblia nos dice, y siempre comienza diciendo que hicieron lo malo a los ojos de Dios? Asa se destacó por su decisión de honrar a Dios tanto en público como en privado. No solamente él honraba a Dios, sino que le decía
al pueblo: busquen al Señor, al Dios de sus antepasados. La victoria sobre los etíopes fue más que militar, fue una victoria espiritual. Y Dios siempre honra tu dependencia. Por eso el profeta Azarías aparece en Segunda de Crónicas capítulo 15. En el verso 2 lo anima diciéndole: el Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Quiero hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que Dios no tiene tu tiempo? Esta es una promesa, pero también demanda de nosotros una búsqueda constante de Dios. Dios permanecerá con nosotros mientras nosotros permanezcamos con Él. Ahora, no nos encariñemos mucho con Asa, porque en el capítulo 16 vemos un giro sorprendente. Asa, ahora con experiencia, con liderazgo, con años de paz, sabiendo cómo hacer las cosas, con un reinado estable, deja de consultar a Dios y se apoya en su propia prudencia, se apoya en la alianza militar que tiene con este Ben-Hadad, el rey de Asiria. Y ya no ora, ahora negocia. Y aunque aparentemente funciona, Dios lo reprende a través de Hanani. Y en el verso 7 le dice: en este tiempo Hanani, el vidente, fue a ver al rey Asa y le dijo: por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército de Aram. ¿No recuerdas lo que pasó con los etíopes y los libios y su enorme ejército, junto con todos los carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Aquí nosotros aprendemos algo esencial. No toda estrategia eficaz es obediente. El éxito momentáneo no valida una decisión cuando ha sido hecha al margen de Dios, sin tomar a Dios en cuenta. Las puertas que se abren en tus fuerzas, en tu carne, te sacan de la ruta de la fe. Hanani termina esta confrontación en el verso 9 y le dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen un corazón totalmente comprometido con Él. Este verso nos confronta. ¿Está nuestro corazón totalmente comprometido con Dios? ¿O tenemos un corazón dividido, que también quiere hacer lo suyo, que también quiere tomar decisiones? ¿Confiamos en Dios y solamente en Él? ¿O también tenemos un plan B por si acaso, ¿no? Por si Dios no responde. ¿Dónde está tu dependencia? Hoy muchos comenzamos como Asa, con pasión, con oración, con limpieza espiritual. Pero en el camino, cuando llegan los logros, cuando recibes tus milagros, cuando ya no hay urgencias de oración, podemos convertirnos en la versión del capítulo 16. Estratégicos, autosuficientes, resistentes a la corrección. Una mujer me dijo: Wendy, mi problema no es que Dios no hable, es que yo no tengo tiempo para escucharle. Y esa frase describe a Asa. Después de una vida de oración, terminó rechazando al profeta, oprimiendo al pueblo, nos dice el verso 10 de Segunda de Crónicas 16, y hasta en su enfermedad. El verso 12 dice: Asa contrajo una enfermedad grave en los pies, y a pesar de lo grave que era, escuchen, a pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino que recurrió exclusivamente a sus médicos. ¡Qué tragedia! Un rey que comenzó buscando a Dios, terminó sin siquiera mencionarlo cuando estaba pasando por dolor. Asa comenzó bien, pero terminó mal. Si tú estás en un tiempo de paz, úsalo para edificar murallas espirituales. Fortalece tu tiempo devocional con Dios. Edifica tu fe. No negocies lo que antes orabas. Si Dios antes era tu fuente, no lo conviertas ahora en un accesorio. Consúltale todo. Permite la corrección. Hanani representa esa voz que incomoda, pero te corrige, que te instruye. Hay quienes me escriben el día de hoy insultándome o mandándome al infierno solo porque dije algo que no les gustó o que hizo que alguien comenzara a vivir en santidad. Yo no hablo mis propias opiniones. Yo leo la palabra de Dios y el Espíritu Santo se encarga de redarguirnos a cada uno. Nos habla de distintas maneras, así que nunca deseches la corrección.
En los momentos de enfermedad, en los momentos de crisis, siempre vuelve a Dios. Los médicos son valiosos, pero tu fe debe estar primero en el sanador. Romanos 9. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón llena de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es el Dios, el que reina sobre todas las cosas y que es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa en Israel? No, porque no todos los que nacen en una nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido, volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia, no depender de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrían decir, ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para la destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Los preparó de antemano para gloria, y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea el grupo de los judíos o de los gentiles. Al escribir desde Corinto hacia la iglesia en Roma, Pablo expone su corazón quebrantado por la incredulidad de su propio pueblo. En el verso 1, él dice, con Cristo de testigo hablo con toda verdad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Vivimos en un mundo que anhela méritos, que anhela reconocimientos, y aprendemos que nuestra paz no nace de nuestros logros, sino de la seguridad en el propósito de Dios. Dios no te llamó por lo que haces, sino por quién eres para Él. Y esto nos libera de esa esclavitud de rendimiento, de siempre tratar de lograr más. Romanos 9 surge en un momento crítico. Los judíos, los elegidos de Dios, rechazan el evangelio, mientras muchos gentiles lo abrazan. Y luego en los versos del 21 al 23 nos confronta y dice,
Cuando el alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho de usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. Así que con esto nosotros entendemos que Dios moldea nuestras historias con una intención. Aunque tu pasado parezca una vasija rota o una vasija para arrojar basura, el alfarero escultor puede convertirlo en una obra maestra de su gloria. Por eso, en vez de cuestionar, nosotros podemos rendirnos al proceso de Dios, sabiendo de que Él nunca desperdicia nada. Hoy, frente a cambios laborales, frente a relaciones, tendemos a planificar cada paso. Sin embargo, el ejemplo del alfarero nos invita a entregar el control a quien conoce el diseño final. El control que tú dejas en las manos de Dios es el regalo más valioso que tú puedes ofrecer a tus días. Quiero que imagines a un cineasta de Hollywood que tras años de rechazos recibe un guión en blanco y confiesa: no entiendo por qué me eligieron a mí, pero sé que hay un propósito. Así como él, muchos de nosotros nos sentimos incapaces, pero el mismo Dios que escoge a un imperfecto director nos elige a nosotros para contar su historia. Tú no eres el extra en la película de Dios. Tú eres el protagonista de la escena que Él ha escrito para tu vida. Así que hoy ora conmigo y dile: Señor, yo me someto a tu trato y a tu trabajo en mi vida. Moldea mi corazón, fortalece mi fe, ayúdame a confiar en tu propósito, incluso cuando no comprendo tu obra. Que mi vida exprese tu misericordia y tu grandeza. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 19. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras. Su voz jamás se oye, sin embargo su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y éste irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. El verso 1 y 2 son fabulosos. Nos dicen que los cielos proclaman la gloria de Dios. Es decir, la creación es la voz de Dios sin palabras. La belleza del universo es como un mensaje constante que declara la grandeza de Dios. David comienza contemplando el firmamento, los cielos que proclaman la gloria de Dios y el firmamento que despliega la destreza de sus manos. En esta época, sin telescopios, él miraba el cielo estrellado en Jerusalén y veía un libro abierto que hablaba de un creador glorioso. Cada amanecer, cada atardecer, cada estrella al anochecer, los cielos son la evidencia de lo espectacular que es Dios. Decir que el universo es el resultado de la casualidad es absurdo, porque su diseño y su complejidad todo apuntan a la señal de un creador.
Hoy cuando alzamos la vista a las luces de la ciudad o a un cielo despejado o cuando vemos un sunset al atardecer, recordamos que la creación sigue siendo un testimonio de su poder. Cada vez que yo observo un atardecer, un bosque, me encuentro con la firma de Dios en una tinta eterna. Así que si tú vives frente a una playa o cerca a ella, o estás en algún lugar donde puedas contemplar la belleza de la grandeza de Dios, alaba a Dios con la mirada en su inmensidad. Y allí verás cuán grande es Él. Cántale, cántale a tu Dios. Yo sé que esto va a ser mejor que cualquier terapia para ti. Hace unos años, después del duro COVID que me dio, que me tuvo aislada más de 41 días, me acuerdo que le dije a mi hermana, quiero irme y descansar. Me gustaría ir a una playa que nunca antes haya ido. Nos fuimos a Santa Marta. Y fue la única vez que pude estar en la playa cerca de las 6, 7 de la noche, contemplar el sunset, alabar y adorar a Dios. Y cuando uno está en el mar, en la playa, sentada, mirando hacia toda la inmensidad de Dios, tú te sientes una pulguita y dices, ¡ah! Dios tiene cuidado de mí, me ama. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no adorarlo en medio de su grandeza? Así que te animo, si tienes la oportunidad de ir frente a tu mejor vista, anda un momento, disfruta un tiempo, tú y Dios. Llévate unos audífonos, tu teléfono para cantar y vas a ver que eso va a ser maravilloso para ti. Y luego este salmo es dedicado especialmente para aquellos que hacemos de este reto nuestro hábito de cada día. Versos del 7 al 9 dice, tus enseñanzas, Señor, son perfectas, reavivan el alma. La Biblia es nuestra verdadera riqueza, ¿no? Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandamientos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. La Biblia no es un manual de instrucciones rígido, sino es un mapa que guía al corazón hacia la libertad. Por ello, cada versículo es un oasis de verdad, donde nuestra vida encuentra descanso. Verso 10 dice que son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Yo te invito a valorar la palabra de Dios por su capacidad de cambiar tu interior. Por eso es que muchos me dicen, me quedo con ganas, vuelvo al día siguiente por más, porque están aprendiendo a enamorarse de la palabra de Dios. Son las enseñanzas del Señor las que son perfectas y son aquellas las que reavivan nuestra alma, dice la Biblia. Versos del 11 al 13 es una oración más profunda, una advertencia que nos dice, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? David clama y le dice, protégeme de ese pecado que me domina. Ojo que el reconocimiento del pecado no nos hunde, sino que nos impulsa a esa gracia que nos sana. Hoy, al confesar nuestras faltas, un mal hábito, un pecado, una palabra que lastimó, entramos en un proceso de restauración que renueva nuestra comunión con Dios. Así como un avión se revisa y revisa todo su sistema antes de despegar, te invito a que tú comiences leyendo este versículo 12 antes de comenzar tu día. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos de mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de la culpa. ¿Cómo revelaré la gloria de Dios hoy en mi trabajo, en mi hogar, en mi comunidad? Y el verso 14 dice, es un gran cierre, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. El salmista cierra con un deseo profundo, que nuestra vida entera resuene con su alabanza. Lo que el corazón valora, la boca lo proclama. En cada conversación, deja que tu gratitud por el Creador del universo guíe tu lenguaje y también guíe
tus decisiones. Proverbios capítulo 20, verso 1. El vino produce burlones. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. En la corte de Salomón, el vino era símbolo tanto de bendición como de peligro. Una copa ofrecía alegría, pero demasiadas copas conducían a la pérdida de la dignidad y también al conflicto, a la pelea, nos dice este proverbio. Aquí no se prohíbe el vino, sino el dominio que ejerce sobre nosotros. La libertad auténtica no es hacer lo que tú quieras, sino no necesitar nada que te esclavice. Este proverbio nos recuerda que la verdadera sabiduría nace del dominio propio. Ahora, lo que dice este proverbio es que el vino produce burlones. Y burlones habla de quienes pierden el respeto, ya sea propio o ajeno. Tropezando con la risa vacía, con peleas, nos sitúa en una ruptura de relaciones que anhelaban celebración, pero que terminan en pelea. Cada hábito suma un ladrillo en la muralla de tu carácter. Así que cuida bien los cimientos, porque rendirnos al estímulo del alcohol es sembrar grietas en nuestro propio testimonio. Lo que te quiero decir es planifica. Decide antes de la reunión cuántas bebidas permitirás y apégate a ese límite, a algo que honre tu salud. Recuerda que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que también debes cuidar tu testimonio. Busca aliados también. Comparte esta meta que tienes con alguien de confianza. No hay valentía más grande que admitir nuestra fragilidad ante un amigo y dejar que ese amigo ore por ti y te sostenga. Hace un tiempo una amiga me dijo, mi esposo tiene problemas con la bebida. Y nos pusimos a orar por él. Pregúntate, ¿mis palabras y mis actos hoy ratificaron mi amor por Dios o solamente el placer del momento? Ora hoy conmigo y di, Padre bondadoso, dame la fortaleza para vivir con dominio propio, para que la alegría emane de mí y no de ninguna sustancia o bebida, que mi conducta refleje tu sabiduría y que mi testimonio sea luz en medio de un mundo sediento de la verdadera alegría. Dios, ayúdame a reflejarte a ti en todas las cosas que hago y digo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a estos 206K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Desiree Ugalde. Hola Wendy, ¿cómo estás? Te habla Desiree desde Costa Rica. Quería compartirte un testimonio sobre lo que es la obediencia y la disciplina, ¿verdad? Justamente de esto hablaste en la última semana de octubre y a través de tu podcast el Señor habló fuertemente a mi vida y no solamente fue exhortación, fue un consuelo, ¿verdad? Pero debemos aceptar la disciplina de Dios y agradecerla, ¿verdad? Sobre todo cuando la desobediencia está presente. Un poco de contexto, Wendy. Bueno, pues yo venía en la última semana de agosto, yo tuve mi primer encuentro, yo volvía a los brazos de papá el año pasado, realmente poquito, en agosto, septiembre fue cuando realmente ya llegué. Y un año después, más o menos, voy yo a mi primer encuentro. Yo vengo llena del Espíritu Santo, vengo renovada, vengo, ¿verdad?, con las maravillas que el Señor hizo, todo lo que Él sanó en mí. Y septiembre yo empiezo a construir cosas sin Dios. Y uno de tus capítulos de la última semana de octubre hablaba que lo que se construye sin Dios no permanece. Yo empecé a construir sin Dios y a desobedecer. En uno de tus podcasts hablabas que las consecuencias del pecado en sí y todo lo que pasa no es de un día para otro, sino que empezamos a caminar con Él, empezamos a hacerlo nosotros como aceptarlo, ¿verdad? Y esto venía del libro de Lamentaciones, ¿verdad? Donde decías que pues la gloria se había ido, ¿verdad? Y como Jeremías lloraba, ¿verdad? Esto empieza a hablar fuertemente de mi espíritu, Wendy, porque yo desobedecí completamente a las palabras de Dios y la desobediencia trae miseria,
trae dolor y sufrimiento, y eso no es algo que Dios quiere para nosotros. Así que no solamente la palabra de Dios nos consuela, nos levanta, sino también nos disciplina y nos exhorta. Y a través de tu podcast, en medio de ese sufrimiento, leíamos el Salmo donde David dice que lloré tanto que mis huesos se secaron, ¿verdad? Y yo en ese momento estaba así, estaba completamente en el suelo, destrozada por mi propia desobediencia. Mas sin embargo, capítulos después, sus misericordias son nuevas cada día. Entonces quería realmente compartir este testimonio ya ahora, pues después del arrepentimiento total y de unas ganas y unos deseos enormes de seguir su voz, de ver y poner mis ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Quería compartirte este testimonio porque yo no quería llorar de la manera que lloré, no quería que mi corazón se quebrara de la manera que se quebró, mas sin embargo eso fue por no obedecer a la palabra del Señor. Entonces también dejarte por acá que a veces nosotros vamos al valle de lágrimas, ¿verdad? Por cuenta propia, mas el Señor es tan misericordioso y su amor es inagotable, nos alcanza y Él nos recibe y dice su palabra que Él no desprecia a un corazón contrito y humillado. Si eso es una de las cosas que Dios más atesora. Entonces, quería compartírtelo por acá. Ya el día de hoy, gracias a su misericordia, a su amor y a su Espíritu Santo que me acompaña, decir que ya va pasando. Mientras más me sumerjo en su palabra, más me habla, más entendimiento, más exhortación. Y es importante compartir esto para que las personas que tal vez el día de hoy se encuentran en desobediencia se arrepientan, porque no hay nada que nos aparte del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, no, ni ángeles, ni demonios, nada nos puede apartar del amor de Él. Mas sin embargo, si estamos desobedeciendo, nada bueno nos va a traer, y Él no quiere que nosotros estemos así. Entonces quería compartirte ese testimonio, bendecir tu ministerio. Eres una persona con un don de maestra increíble. De verdad que ha sido un instrumento poderoso en la vida de muchos de nosotros, y sobre todo ver tu corazón humilde y entregado hacia el amor de Cristo, hacia las almas. Es hermoso de ver, así que pues quería compartirte esto, y un abrazo a la comunidad de 365. Mi querida Desiree, gracias por abrir tu corazón con tanta honestidad. Me conmovió escuchar tu testimonio porque refleja algo que muchas veces nos cuesta reconocer, que la disciplina de Dios también es una expresión de su amor. Y qué hermoso es que en lugar de endurecer tu corazón, tú permitieras que la palabra de Dios te confrontara, te llevara al arrepentimiento y luego te recordara las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Ese es el corazón del Evangelio, un Dios que corrige, pero también que restaura. Me alegró mucho escucharte decir que hoy estás poniendo tus ojos en Jesús y que cada día encuentras más entendimiento en su palabra. Gracias también por tus palabras hacia mi ministerio y a las cosas que hago. Pero sabes que toda la gloria es para Dios. Saber que Él usa este podcast y nos enseña a corregirnos, a consolar, a levantar nuestras vidas, para mí es una de las cosas que no tiene precio. Yo estoy segura de que tu testimonio va a animar a muchas personas que hoy están viviendo consecuencias de sus decisiones. Siempre hay un camino de regreso para aquel que se arrepiente de verdad. Te regalo el Salmo 34:18 que dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Y ahora me gustaría agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Damaris Vindel. Dios te bendiga, Verónica González. Gracias, Alexandra Mosquera. Muchas gracias, Adriana Hurtado. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Filipenses capítulo 4, versos del 8 al 9, que dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica
todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Que el Dios de paz esté con ustedes, esté en sus pensamientos día a día. Y quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Que tengan un día bendecido. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, más de su presencia y a seguir acumulando kilómetros en esta carrera de la fe. Que Dios los bendiga. Shalom, shalom. Has escuchado 365